o cualquier otra cosa, por favor háganmelo saber, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Este tema es muy importante y muy bonito, también muy largo, pero para mí es el tema que más me gustó de todo fisiopatología. Y pues sí, vamos a comenzar. Primeramente les voy a dar un repaso sobre la circulación y un poquito de anatomía, porque para evitar para identificar signos clínicos es importante conocer la anatomía, por qué ocurre, ¿ok? Entonces, respecto a la circulación, mm, a ver, ¿dónde está? Aquí. Ok, respecto a la circulación, ya sabemos como tal que la vena cava superior lleva el drenaje venoso de los miembros superiores, ¿verdad que sí? Y la vena cava inferior de los miembros inferiores, ¿ok? Donde desembocan en la aurícula derecha. Aquí está, miren, la vena cava superior y la vena cava inferior. Entonces, después vamos a tener que la aurícula derecha pasa la sangre al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y luego el ventrículo derecho al pasar por la válvula pulmonar y a través del tronco pulmonar, así se llama la arteria pulmonar, como tal llega, se ramifican arterias pulmonares y llega a los pulmones. Esta sangre, como lo vimos en la asesoría pasada de insuficiencia respiratoria, está desoxigenada, está pobre en oxígeno y tiene mucho dióxido de carbono. Entonces, ¿a qué va a los pulmones? A oxigenarse. Aquí está, miren, un zoom de los capilares. Aquí vienen las ramas de la arteria pulmonar, luego llega el oxígeno y pues ya se oxigena. Aquí pasa con las venas pulmonares. Les voy a cambiar el color porque ahora ya está oxigenada. Ah, no se puede. Bueno, vamos a agarrar este. Ahora ya va a estar oxigenada y pues ya, a través de las venas pulmonares que tienen sangre muy rica en oxígeno, llegan a la aurícula izquierda y luego pasan a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo y luego del ventrículo izquierdo pasan a la aorta, ¿ok? Entonces, ahora que ya entendimos esto, porque es muy importante entender esto, por el simple hecho de que ahorita vamos a ver esta circulación de manera retrógrada, ¿ok? Ahora también como tal, ya entendimos esto, ya sabemos que la aorta va a pasar la sangre a todo el organismo y pues ya después las venas. Los capilares venosos van a llegar a la vena cava inferior y a la vena cava superior y pues se va a repetir el ciclo, por ello es un ciclo. Algo muy importante que deben de saber es que el callado de la aorta, bueno, como tal les voy a hablar de venas, les voy a hacer un zoom, ¿ok? La vena cava inferior, la vena cava superior es esta. Y fíjense como tal qué ramas llegan, cuáles son sus afluentes, que es la vena brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Ok, ya sabemos eso. Sin embargo, otra cosa importante. Ay, aquí no viene. En la imagen. Bueno, como tal no viene. Pero para formar estas venas brachiocefálicas llegan otras dos venas que son eh, la vena yugular, muy conocida. ¿Ok? Llegan a formar estas venas, la vena yugular y me parece que la vena subclavia, llegan como tal a formar, ¿ok? Entonces, la vena yugular, ¿de dónde viene? Del cuello, esa es muy conocida, ¿no? Porque, ay, le dieron en la yugular y se desangró, ¿ok? Llegan del cuello, ok, entonces ya entendimos eso. Llegan aquí, la vena yugular, la vena subclavia, y luego llegan a la vena brachiocefálica derecha, a la vena cava superior y pues ya llega a la aurícula. ¿Ok? Y ahorita tal vez estarán preguntando, oye Edwin, ¿y esto por qué me va a servir para la vida? ¿O qué? Bueno, ahorita se van a dar cuenta que es muy importante conocer esto. Y de la vena cava inferior, ustedes saben que un afluente muy importante de la vena cava inferior, ¿cuáles son, doctoras? Las venas suprahepáticas o venas hepáticas, que contienen la sangre del hígado. Y esa sangre llegó de la vena porta, ¿verdad?
y esa sangre de la vena porta llegó de los intestinos. Como tal, lo que quiero que sepan es que en la vena cava superior llega la sangre de las venas hepáticas, que tienen la sangre que traía la vena porta, ¿ok? Muy bien. Díganme, sin problema. No importa si me interrumpen. Eh, entonces, ahora que ya sabemos esto, vamos a tener algo muy importante. Este esquema es del doctor Nava, de hecho. Para el funcionamiento del corazón, tenemos tres, ¿cómo podría decirse? Tres procesos importantísimos. eh, como tal, aspectos del funcionamiento cardíaco que son muy, muy importantes, que son la precarga, que es la precarga, la contractibilidad y la poscarga. De esto depende el funcionamiento del corazón. ¿Qué es la precarga, doctores? En resumen, la precarga, como tal, el libro les dice, es el volumen al final de la diástole. Pero como tal, sí es correcto, pero para que no se confundan, es como tal el volumen sistólico, ¿ok? ¿Cuál es el volumen sistólico, Edwin? El que llega aquí, de la sístole, el que saca el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo por la aorta, ¿ok? Entonces, como tal, la precarga es el volumen sanguíneo, es el volumen sistólico que va a salir hacia la circulación sanguínea, ¿ok? Eso como tal es. La contractibilidad, pues son las contracciones del corazón, ¿ok? Fuerza es como tal, pues sí, la función de bomba del músculo cardíaco. Y la poscarga hace alusión a las resistencias vasculares periféricas. Ustedes saben que como tal los vasos sanguíneos, el flujo de sangre no es como así fluido como tal, ¿verdad? Tiene que vencer resistencias. No está plano como tal, podría decirse la superficie. Entonces, estas resistencias vasculares periféricas, son como tal, a esto se refiere como tal la poscarga, ¿ok? Y por ejemplo, para ustedes digan, me van a decir, la sangre es más fácil que pase en este vaso sanguíneo que está vasodilatado. Les voy a poner la sangre de otro color. En este vaso sanguíneo, ahí va la sangre, o en este vaso sanguíneo. ¿Dónde va a estar más fácil? Pues obviamente aquí, ¿verdad? Aquí va a estar más fácil. Entonces, cuando hay una vasoconstricción, miren, como hay mayor, se dificulta más el paso del flujo sanguíneo. ¿Sí se fijan? Entonces, cuando hay vasoconstricción, aumentan las resistencias vasculares periféricas. ¿Por qué, Edwin? Pues porque se dificulta el paso de la sangre. ¿Ok? Entonces, como tal, ya entendimos eso, mm, que es algo que era algo muy importante. Entonces, ahora vamos a tener que esto va a ser muy importante. Como tal, este esquema lo que nos quiere decir que el volumen sistólico, la precarga, más la frecuencia cardíaca, me van a dar como tal al gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que eyecta el corazón. Y como tal, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares periféricas, de ellas va a depender, del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas, va a depender la presión arterial. ¿Y ustedes para qué creen que es importante la presión arterial? ¿Para qué es importante? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué es importante? Bueno, pues por una muy sencilla razón. Esta es imprescindible para la microcirculación, para la perfusión tisular, para el aporte de oxígeno y de glucosa a los tejidos. Gracias a que ustedes vieron las rutas metabólicas del ciclo de Krebs. ¿Con qué se hacían esas rutas metabólicas? Con oxígeno. ¿Qué tiene esa sangre? Oxígeno. Por eso es importante. Rutas aerobias que ocupan oxígeno. También para el intercambio de agua y electrolitos. Eso es lo importante, es esencial. Nuestras células, todo depende de ese oxígeno, ¿ok? Por ello la importancia de mantener la presión arterial pues en un adecuado nivel, en un adecuado, pues sí. Entonces, ahora les voy a hablar sobre los mecanismos compensadores
de adaptación cardíaca. Y me van a decir, oye, Edwin, ¿y eso qué es o qué? Pues son como tal, se refiere a los mecanismos fisiológicos normales que hace mi corazón ante un mayor esfuerzo. ¿Ok? Es eso. Eso es. Miren, aquí está mi corazón. ¿Ok? Ese es mi corazón. Entonces, si yo hago ejercicio, obviamente lo voy a poner a chambear más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues voy a estar esforzándome más, entonces mi corazón va a tener que como tal, mantener esa perfusión tisolar, ese oxígeno, porque yo hago ejercicio, mis músculos quieren más oxígeno, más energía. Tengo que mantener ese volumen cardíaco. Entonces hay 5 mecanismos compensadores. Número uno, que es el mecanismo de Frank Starling. Tal vez ya lo habían escuchado, estoy seguro que sí. ¿Qué es este mecanismo de Frank Starling? ¿Qué es? ¿Qué es? Como tal, para que lo entiendan, este mecanismo consiste en a mayor volumen cardíaco, mayor fuerza de contracción del corazón. Y me van a decir, oye Edwin, a ver, ¿cómo que mayor volumen cardíaco? Sí, les menciono, estoy haciendo ejercicio, necesito más volumen sanguíneo, más perfusión tisular, entonces va a haber más sangre. Entonces, como hay más sangre, hay más volumen sanguíneo, pues es lógico que mi corazón aumente la fuerza de las contracciones, ¿o no? Entonces, mecanismo de Frank Starling. A mayor volumen cardíaco, mayor fuerza de contracción, mayor distensión, así se los maneja su libro de fisiopatología. ¿Ok? Entonces, como tal, es eso. Eh, También vamos a tener el segundo, que son las taquicardias. Esto también tiene sentido, ¿no? Obviamente mi corazón va a trabajar más, va a aumentar el número de respiraciones, el número de latidos por minuto, ¿ok? Número 3, hipertrofia miocárdica regulada y limitada, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Pues que mi corazón va a crecer, va a aumentar de tamaño, pero ojo en lo que les estoy diciendo. Hipertrofia miocárdica regulada, fisiológica. O sea, mientras estoy como tal, esto pasa en deportistas de alto rendimiento, tipo en corredores de maratones. Obviamente ellos como se acostumbran a un mayor esfuerzo, obviamente ellos van a tener una hipertrofia miocárdica, pero pues porque ellos así se exigen por su actividad física, ¿verdad? Entonces por ello ocurre. Y como les digo, hipertrofia miocárdica regulada y limitada. Es fisiológica porque ellos así se adaptan al esfuerzo, el corazón se adapta al esfuerzo. Ya llevamos 3. Número 4, vasoconstricción periférica o redistribución del flujo sanguíneo. Obviamente, si yo estoy haciendo mucho ejercicio, mi corazón va a mandarle sangre al cerebro, a los riñones, al cerebro, como tal a los órganos que necesiten una mayor perfusión. ¿Y a qué me refiero con vasoconstricción periférica? Pues que el corazón va a priorizar y va a decir, no, este es más importante, lo siento. Y pues como a las extremidades, ahí es donde pues va a llegar menor flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces ya llevamos 4. Y número 5, que es la adaptación neurohormonal, que es como tal como las hormonas que se liberan. ¿Ok? Entonces, Disculpa, ¿cuál era el segundo mecanismo? el segundo mecanismo era taquicardias. Ah, ok, gracias. Ajá. Muy bien. Entonces ya tenemos los 5. Mecanismo de Frank Starling, taquicardias, hipertrofia miocárdica regulada, redistribución del flujo sanguíneo con vasoconstricción periférica y adaptación neurohormonal. Ok, entonces ahora sí ya vamos a entrar con lo patológico. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca como tal es el síndrome que resulta de cualquier trastorno que deteriore la capacidad del ventrículo, ya sea para llenarse
en la diástole o para expulsar la sangre en la contracción, ¿ok? Eh, entonces vamos a iniciar como tal con la fisiopatología. Les voy a presentar otra pantalla. ¡Tarán! Tun, turun, turun. Espero se esté viendo, son mis apuntes. Ok, a ver, permítanme tantito. Mm, ok, listo. Entonces, vamos a iniciar como tal con la fisiopatología de la frecuencia de la insuficiencia cardíaca. Vamos a tener, sabemos que como tal la hipertensión arterial es una causa, es un factor importantísimo que causa este problema, esta patología. ¿Por qué, Edwin? Bueno, vamos a tener como tal que imaginemos que mi paciente tiene hipertensión arterial, ¿ok? Entonces, les voy a dibujar un vaso sanguíneo. ¿Qué pasa en la hipertensión arterial? Pues aumentan las resistencias vasculares periféricas, ¿verdad? Porque ya se los había comentado. Es más difícil que la sangre pase en este vaso sanguíneo pequeñito que en uno grande, ¿verdad? Entonces van a aumentar, Creo que fíjense. no se escucha. Ah, sí, perdónenme. Gracias, gracias por decírmelo. Eh, les comentaba, la insuficiencia cardíaca congestiva en su mayor parte, en un gran porcentaje de ocasiones, es ocasionada por la hipertensión arterial, ¿ok? Es un factor que propicia esta patología. ¿Por qué, Edwin? Porque ya les había comentado. Es más difícil, hay que recordar que en esta hipertensión arterial hay una vasoconstricción, ¿verdad? Entonces va a ser más difícil que pase la sangre por este vaso sanguíneo pequeñito. Miren cómo batalla mi sangre para que pase. Y batalla mucho a que pase por un vaso sanguíneo gigante. Bueno, no gigante, bueno, por un vaso sanguíneo normal, que esté más dilatado, ¿verdad? Entonces, con una hipertensión arterial, ¿qué va a pasar? Pues van a aumentar las resistencias vasculares periféricas, ¿verdad que sí? Entonces, van a aumentar las resistencias vasculares periféricas. ¿Y qué va a pasar, Edwin? Pues como aumentan las resistencias vasculares periféricas, bueno, se los voy a ir dibujando en el Canva porque allá tengo más espacio. Eh, como aumentan las resistencias vasculares periféricas, pues mi corazón se tiene que esforzar más. ¿Por qué el corazón se tiene que esforzar más? Pues por el simple hecho de que para mantener esa perfusión tisular, como está más reducido el vaso sanguíneo, mm, miren, aquí está la imagen. Como está más reducido, fíjense, el vaso sanguíneo, obviamente mi corazón se va a tener que esforzar más. Va a tener que decir, ah, bueno, para mantener la misma sangre que pasaba aquí, voy a tener que esforzarme más. ¿Ok? Espero y se haya entendido eso. Porque aumentan las resistencias vasculares periféricas, mi corazón tiene que aumentar su esfuerzo para mantener esa perfusión tisular. ¿Ok? Entonces, como tal, eh, como tal, esto va a provocar dos hechos muy importantes. Pues sí, como tal, el inicio de esta insuficiencia cardíaca congestiva. Número uno, la reestructuración o remodelación ventricular. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues obviamente si se tiene que esforzar mi corazón, más de la cuenta se va a hipertrofiar, ¿no?
porque, o sea, de manera patológica está esforzándose más todo el tiempo, entonces va a hipertrofiarse, pero de manera patológica. Les había dicho que la hipertrofia regulada era un mecanismo, sí, normal, pero ¿qué pasa cuando esta hipertrofia es patológica? Pues ya es un hecho de insuficiencia cardíaca. Miren, se empieza a hipertrofiar. ¿Alguien quiere entrar? Listo. Ok, se empieza como tal a hipertrofiar. En la primera fase ocurre en la hipertrofia de los miocitos patológica, que no tiene límites, ¿ok? Porque es mantenida. Y después ocurre una dilatación ventricular. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero yo con esta dilatación ventricular? Esta es la pared del ventrículo. Imaginemos que este es mi ventrículo izquierdo. Entonces, esta dilatación ventricular hace alusión a que aumenta. Ay, Dios. Bueno, esta como tal, esta dilatación ventricular hace alusión a que aumenta la pared muscular de los tejidos. Si se fijan, está más gruesa la pared de los tejidos. Igual aquí tengo, miren, esta pared, aquí, que bien se ve aquí. Miren, esta pared, si se fijan, dilatación ventricular va a aumentar. Y me van a decir, oye Edwin, ¿y eso por qué? O sea, ¿eso qué tiene malo? Bueno, ya está hipertrofiado mi corazón y esto se va a empezar a dilatar. Se los voy a poner de este color. Ahí está la pared. Miren, miren, miren. ¿No se fijan? Disminuyó la cavidad de mi ventrículo. ¿Sí se fijan? Disminuyó. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a tener con este aumento de las resistencias vasculares? Mi corazón se tiene que esforzar más, va a haber una hipertrofia patológica, que puede ser concéntrica o excéntrica. Porque pues como tal se la pasa trabajando todo el día mi corazón. La hipertrofia aumenta porque el corazón necesita esforzarse más, ¿ok? Entonces, si sigue esto, esta hipertrofia, después va a haber una dilatación ventricular. Y esta dilatación ventricular, les dije que va a aumentar el tamaño de las paredes del corazón, ¿verdad? Y como tal disminuye el espacio de la cavidad. Y fíjense qué pasa. Esto me va a llevar a una disfunción sistólica, perdón, a una disfunción diastólica. ¿Por qué? Pues fíjense la cavidad qué chiquita quedó, qué pequeñita quedó. Miren, ay, aquí ya se ve más. Fíjense qué pequeñita quedó, pues no se va a poder llenar bien mi corazón, obviamente, ¿verdad? Fíjense, va a haber, se va a empezar como, no se va a empezar a llenar bien mi corazón. Entonces, ¿esto a qué me va a llevar? A un menor gasto cardíaco, obviamente, va a haber disfunción diastólica, va a haber menor gasto cardíaco. ¿Por qué hay menor gasto cardíaco, Edwin? Porque disminuyó el tamaño de la cavidad por la dilatación ventricular, ¿verdad? Entonces, a menor gasto cardíaco, va a haber una menor perfusión renal, una menor presión arterial también, porque pues como tal disminuye el gasto cardíaco, ¿verdad? Les había dicho que la presión arterial de qué dependía del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas, ¿ok? Pero aquí, no sé si ustedes sepan, pero el riñón, o sea, el riñón es infravaloradísimo, es un órgano extraordinario y no sé si ustedes lo sabían, pero es el órgano más irrigado de todo el cuerpo humano, incluso más que el cerebro. Alrededor del 25% de toda la irrigación es para el riñón. Entonces, por ende, les digo que a menor gasto cardíaco, entonces vamos a tener menor gasto cardíaco, a un menor gasto cardíaco, ay, qué fea, perdón, a un menor gasto cardíaco, va a haber una menor perfusión renal, va a haber una menor perfusión renal. ¿Por qué? Por el menor gasto cardíaco. Les voy a poner aquí las flechas. Va a haber una menor perfusión renal. ¿Y qué creen? Esto ustedes ya lo vieron en fisiología, pero como tal, el riñón es el encargado de activar el famosísimo sistema renina-angiotensina-aldosterona.
¿Por qué, Edwin? Oye, Edwin, a ver, ya te me fuiste. A ver. Menor perfusión renal. Ok, excelente. Muy bien, Edwin. Hasta ahí sí te entiendo. Ok, muy bien. Entonces, menor perfusión renal. El riñón es el órgano más irrigado de todo el cuerpo humano. Ok, muy bien. Entonces el riñón, como le llega poca sangre, o sea, va a decir de que, ok, me está llegando poca sangre, tengo poco, poco riego sanguíneo, el riñón dice, ok, entonces voy a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué lo voy a activar? Pues porque si, como ustedes vieron como tal en fisiología, el sistema renina-angiotensina-aldosterona retiene agua y sodio principalmente. Y me van a decir, oye Edwin, ¿y eso a mí qué me importa? O sea, ¿eso de qué le va a servir al riñón? Porque este agua y sodio va a aumentar el volumen sanguíneo, ¿ok? Y me van a decir, oye, a ver, Edwin, ¿y a mí para qué me importa aumentar el volumen sanguíneo si estoy normal? Porque el riñón, como le llega poca sangre, el riñón va a pensar, ah, caray, pues hay muy poca sangre, a lo mejor hay una hipovolemia o algo y no me está llegando sangre, entonces yo lo que voy a hacer es retener líquidos y por ello va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para retener agua y sodio. ¿Y de qué me sirve retener agua y sodio? Para aumentar el volumen sanguíneo. ¿Y por qué el riñón quiere aumentar el volumen sanguíneo? Porque le está llegando poca sangre, poca irrigación. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Sí. Muy bien, excelente. Entonces, le está llegando poca irrigación. Va a retener como tal retención de agua y sodio. Entonces, ya aquí vamos a H2O. Entonces, ya aquí vamos a comenzar nuestra segunda, como tal, el segundo acontecimiento más importante del desarrollo de la insuficiencia cardíaca congestiva. Número uno, ¿cuál era, doctoras? ¿Cómo iniciaba todo? ¿Cómo iniciaba? Con la ay, no, perdón, no me gustó ese. Con la remodelación ventricular. Remodelación, reestructuración ventricular o cardíaca. Ese es mi primer hecho, ¿verdad? ¿De qué se conformaba esa remodelación ventricular? ¿De qué, doctoras? De la hipertrofia miocárdica patológica. Miocárdica de los miocardiocitos del corazón, patológica. Allí sí una R. ¿Y qué más, doctoras? De la dilatación ventricular, ¿verdad? Ok, entonces ya después íbamos a tener dilatación ventricular y luego ¿qué íbamos a tener, doctoras? Iba a haber una disfunción diastólica porque ya no se llenaba bien el corazón, luego una disminución del gasto cardíaco, luego una disminución de la perfusión renal y aquí empieza nuestro segundo acontecimiento más importante. Ya vimos, número uno, ¿cuál era? Remodelación ventricular. Número 2, ¿cuáles? Mecanismos neurohormonales. Mecanismos neurohormonales. Y estos mecanismos hormonales. Vamos a tener aquí al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el primero, ¿verdad? ¿Para qué? Retención de agua y sodio. ¿A través de qué hormonas, doctoras? ¿Qué hormona me retiene sodio? La aldosterona. La aldosterona me retiene sodio. ¿Cuál me retiene agua? La hormona antidiurética. Entonces, ¿qué me va a hacer como tal el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Va a provocar primeramente una vasoconstricción sistémica. Acuérdense que al momento de que la angiotensina 1 se convertía en angiotensina 2 en los pulmones a través de la enzima convertidora de angiotensinógeno, se convertía en angiotensina 2, ¿verdad? Y esta angiotensina 2, hasta su nombre lo dice, angio, vaso, tensina, de aumentar la tensión. Esta angiotensina 2 es un vasoconstrictor por excelencia, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina? Número uno, provoca vasoconstricción sistémica. Ok, también provoca vasoconstricción.
Vasoconstricción sistémica. ¿Por qué? Por la angiotensina 2, ¿verdad? Por la angiotensina 2. Ok, muy bien, Edwin. ¿Y qué va a pasar? Vasoconstricción sistémica. ¿Qué va a pasar? Van a aumentar las resistencias vasculares periféricas. Pobre de mi corazón, todo va a empeorar. Todo. Bueno, ahí está. Va a haber retención de agua y líquidos. Va a estar como tal, va a promover la liberación de la aldosterona. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? Retener sodio. Entonces, retención de sodio. Aquí está. Retención de sodio. El sodio es como tal podría decirse, es el principal osmol eficaz, el sodio. ¿A qué me refiero con esto? Que provoca el movimiento de agua. Ok, eso ustedes lo van a ver eh, como tal en sus clases de fisiopatología más adelante en desequilibrios hidroelectrolíticos, pero como quien dice el sodio es ¿cómo podría decirles? El ion, el electrolito más importante, ¿ok? Por ello la importancia del sodio, es muy importante el sodio, ¿ok? Entonces, también me va a provocar la retención de agua, de sodio. ¿Cuál hormona me provoca la retención de agua? La hormona antidiurética, también llamada vasopresina, ¿ok? Entonces, número uno, aquí está. Se activa mi sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Número 2. ¿Cuál es el número 2? Se va a activar el sistema nervioso simpático. Ustedes saben que el sistema nervioso parasimpático es de relajación, ¿verdad? Y el simpático es de alerta. Gracias a la adrenalina y a la noradrenalina, ¿qué funciones tienen? Pues ponerme en alerta. Va a aumentar las contracciones del corazón, pobre de mi corazón. Va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la vasoconstricción. Acuérdense como tal la adrenalina y la noradrenalina van a provocar eso. Aumento del gasto cardíaco, taquicardias y van a empeorar esa vasoconstricción. Y también vamos a tener endotelinas, igual estas ya no son tan importantes, pero bueno. Endotelinas que van a promover también la vasoconstricción. Endotelinas y citocinas. ¿Y qué más? Yo creo que eso es lo principal. Entonces, pues sí, ya tenemos eso. Entonces, vamos a tener, si se fijan, estamos teniendo una excesiva retención de agua y sodio. Aquí se los voy a poner. Excesiva, excesiva retención de agua y de sodio. ¿Es verdad que sí? Estoy reteniendo mucho agua y mucho sodio. ¿Qué me va a provocar eso, doctoras? ¿Qué me va a provocar? El famosísimo edema por excesivo, exceso de agua, como quien dice, ¿ok? Entonces, demasiada reabsorción de líquidos me provoca el edema. Vamos ahora a ver el edema. ¿Qué es el edema? A ver, díganme ustedes, para ustedes, ¿qué es el edema? Es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Exactamente, eso merito es, como tal, eso es el edema. Entonces, esto sí se los voy a exponer sí se los voy a explicar todo con mis imágenes. Pero sí, muy bien, esa es la perfecta definición de edema. Hay que recordar que como tal, eh, respecto al agua corporal total, tenemos que de toda esa agua, el 40% es intracelular, está dentro de las células. El 20% es extracelular, está afuera. Fíjense cómo casi toda el agua que tenemos está dentro de las células.
De este 20%, estas están volteadas, ¿ok? Esta va para acá. El 15% es intersticial. ¿Cuál es intersticial, Edwin? Intersticial es la que rodea, 15% de este 20% va a ser intersticial, 15%, ¿ok? Va a ser la que rodea a la célula, ¿ok? Esa como tal es el agua intersticial. 5% va a ser intravascular, 5% va a ser intravascular que está dentro de los vasos sanguíneos. Y solo el 1 o 2% es transcelular, que son como tal cavidades que ocupan solo el 1 o 2%, pero aquí el importante es el intersticial. El aumento de esta cantidad de agua fuera de las células va a provocar el edema. Entonces, aquí como tenemos un aumento de la presión hidrostática, bueno, les tengo que decir primero, en la microcirculación intervienen las fuerzas de Starling, ¿verdad? Tenemos la presión hidrostática que favorece que el agua salga de los capilares, saca la sangre, como quien dice, saca el plasma, ¿ok? Al intersticio. Y también tenemos la presión oncótica o coloidosmótica, es lo mismo, que intenta que el líquido se mantenga por las proteínas dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, vamos a tener, aquí está la imagen, fíjense qué bonita imagen, es un esquema del doctor Nava que representa de manera excelente todo esto. Entonces, vamos a tener aquí los capilares arteriales. ¿De qué fuerzas les había dicho? Presión hidrostática. ¿Qué favorece? Favorece la salida, o sea, que se salga el agua, la sangre hacia el intersticio. Acuérdense que la sangre tiene un 50% de plasma. Acuérdense que es 50% plasma y pues ya lo demás es eritrocitos y leucocitos y todo lo demás, pero ese plasma es prácticamente agua, ¿ok? No se confundan con eso. Entonces, como tal, favorece la salida de agua de los vasos sanguíneos. Y la presión coloidosmótica favorece que se esté dentro, o sea, aquí que se quede la sangre dentro. Esta presión oncótica es gracias a las proteínas que hay en los vasos sanguíneos. Acuérdense que tenemos la albúmina y muchas otras más. Entonces, por ella está dada la presión oncótica y favorece que se quede dentro. Entonces, vamos a tener un exceso de agua, vamos a tener mucha agua. ¿Por qué, Edwin? Por la retención de agua y de líquidos, ¿verdad? Entonces, este aumento de agua, exceso de agua, me va a provocar un aumento de la presión hidrostática. La presión hidrostática aquí es de 32, ¿ok? Aquí dice que de 30 a 40, pero más exactamente es de 32. ¿Ok? Y me van a decir, ok, Edwin, muy bien. Acuérdense que de los capilares sanguíneos a los venosos, pues pasa la sangre, ¿verdad? Acuérdense de la circulación de la aorta, ese esquema, ténganlo en mente para toda la vida. Luego se va a las venas, capilares venosos, luego a la vena cava inferior, vena cava superior, ¿verdad? Entonces aquí como tal en los capilares es donde se conecta esta sangre. Entonces, sale la sangre a través de una presión de 32, presión hidrostática de 32. Y tienen estos vasos sanguíneos una presión oncótica de 25. ¿Cuál es mayor, doctores? Pues la de 32, ¿verdad? Pues entonces, como es mayor esta presión hidrostática, pues sale para afuera. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, Edwin, ya te entendí. Ok. Entonces, vamos a tener que parte de esta agua que sale, ay, qué rápido se nos fue la hora, que parte de esta agua que sale es reabsorbida por los linfáticos, ¿ok? Por como tal, por las células linfáticas, vasos linfáticos, ¿ok? Esa es la función como tal. Pero ¿por qué se sale agua, Edwin? Dime, por favor. Bueno, dime como tal, ¿por qué? Porque fíjense la diferencia de presiones. Aquí las venas van a tener una presión hidrostática de 15. Fíjense, de 15, presión hidrostática de 15 y una presión oncótica de 25. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor, doctoras?
la presión oncótica, ¿verdad? ¿Y qué les dije que hacía la presión oncótica? Favorecía la entrada de agua, que se quede dentro. Entonces, por ende, la sangre, el agua, va a entrar. Y pues ya se va a ir por los capilares venosos y todo, ¿ok? Y pues ya, listo. Entonces, aquí sale la sangre porque es mayor la presión hidrostática de 32 que la oncótica de 25. Como hay una diferencia de presiones, pues si sale una cantidad de agua en los capilares, como es una diferencia de presiones, sale disparada agua, sangre, bueno, plasma de la sangre, y ¿qué pasa? Los linfáticos la reabsorben, los vasos linfáticos. Sin embargo, el resto, pues como aquí la presión hidrostática de las venas, de los capilares venosos, es menor, es 15, pero la presión oncótica es mayor, pues se va para adentro la sangre. Y pues ya, ¿ok? Y me vas a decir, oye Edwin, ya te entendí, pero a ver, ¿por qué ocurre el edema? ¿Por qué, Edwin? Les dije, aumenta la presión hidrostática. Va a estar aumentada, entonces va a aumentar. Imaginemos aquí a 40. Va a estar más alta. Entonces, esto va a provocar una, como tal, una mayor salida de agua, ¿ok? Entonces, va a aumentar como tal la presión hidrostática, va a haber mayor salida de agua, va a haber aquí, va a salir mayor agua en el intersticio. Entonces, como tal, los linfáticos va a haber un momento en el que, pues como tal, se colapsan, ya no pueden reabsorber tanta agua, ¿ok? Entonces, como aumenta esta presión hidrostática, va a haber mayor salida de agua, van a colapsar los vasos linfáticos y colapsan. Y como ya no me van a servir los vasos linfáticos, pues va a haber muchísima agua en el espacio intersticial. ¿Ok? Listo, ya tenemos el edema, ya sabemos por qué ocurre el edema, por el aumento de la presión hidrostática. Ok, ya sabemos eso. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Tun, turun. ¿Tienen alguna duda respecto a edema? Yo tengo una, entonces el edema es secundario a, bueno, eso de la insuficiencia cardíaca. Perdón. Sí, como tal, el edema es una consecuencia de las más comunes de la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Porque aumenta la presión hidrostática, porque aumenta la presión hidrostática, porque aumenta la reabsorción de agua y sodio, porque aumenta la reabsorción de agua y sodio por los mecanismos neurohormonales, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación del CNC y las endotelinas, ¿ok? Muy bien, muchas gracias. Sí, aunque igual no es la única causa, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes vean ya riñón, cuando ustedes vean hígado, como ustedes saben, el hígado produce factores de coagulación, el hígado produce muchas proteínas. Entonces, si el hígado no funciona, imagínense en una cirrosis hepática, ¿qué va a pasar? Pues se van a dejar de producir una gran cantidad de proteínas. ¿Y qué les dije? ¿Qué les dije? La presión oncótica, ¿de qué depende? De las proteínas. Entonces, si tengo una menor cantidad de proteínas o si tengo un problema renal, un síndrome nefrótico con O en la que orino proteínas, ¿qué pasa? Pues disminuyen las proteínas de Edwin, obviamente. Muy bien. Entonces, si disminuyen las proteínas, disminuye la presión oncótica. Y también estos pacientes tienen edema. ¿Por qué, Edwin? Porque pues va a disminuir la presión oncótica aquí. Miren, aquí ya va a ser, imagínense que aquí ya va a estar de que la presión oncótica va a estar de que en 10. Entonces ya no, y aquí la presión hidrostática va a estar en 15. ¿Cuál es mayor? ¿10 o 15? 15. Entonces, ¿qué favorece la presión hidrostática? Salida de agua de los vasos sanguíneos. Entonces ya no van a jalar el agua, ya no se verá los capilares venosos y se va a quedar aquí en el intersticio. Los problemas de proteínas, de daño renal,
que en la que orinas las proteínas se disminuyen. Miren, aquí está, disminuye presión oncótica como tal, entonces ya se queda una mayor cantidad de agua en el líquido intersticial, entonces por ello hay edema. Eso se los comento para que no crean que la insuficiencia cardíaca congestiva es la única causa de edema. No, hay muchísimas causas. Ahí está el edema, está un síndrome nefrótico, un problema, una patología renal, una patología hepática, que son como tal los más frecuentes. Me provoca transaudados. Igual, ya ustedes lo van a ver ya cuando en histopatología, ¿ok? Pero pues sí, esas son otras causas de edema. Ahora que ya quedó claro que este edema, que es por aumento de la presión hidrostática, es debido a la insuficiencia cardíaca congestiva, ahora sí se viene lo mero importante, lo más increíble de esta insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué va a pasar, doctores? Ah, sí, esto es un tema muy importante, un concepto. Anasarca es edema generalizado, ¿ok? Cuando el edema es excesivo, de que en todo el cuerpo, ¿ok? Ese es un concepto que nunca se le debe de olvidar. Entonces, vamos a tener que va a ocurrir el edema. Entonces, bueno, les voy a presentar la pantalla de Canva para que se vea la imagen. Tun, turun. Acuérdense, la circulación nunca se les tiene que olvidar, ¿ok? Nunca, 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 nunca. Entonces, aquí merito. Vamos a tener edema. Sin embargo, van a pasar otras cosas muy, muy importantes. Ok, ¿qué va a pasar, Edwin? Bueno, va a ocurrir el edema. Les dije que en los mecanismos neurohormonales, les dije que estos aumentaban la retención de sodio y agua, aumentaban las resistencias vasculares, me estaban forzando más al corazón. Esto me va a provocar mayor daño en el corazón, ¿ok? Va a seguir el daño. Entonces va a haber un progresivo daño en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué, Edwin? Porque les dije, aquí este se está hipertrofiando, se está dilatando, hay mayor músculo cardíaco, ocupa más oxígeno y está latiendo más, o sea, ocupa más oxígeno. Entonces, como tal, ya va a empezar, como tal, va a empezar, se va a agudizar la disfunción sistólica. Ya ven que aquí aumentaba el gasto cardíaco. Bueno, aquí conllevaba como tal una disfunción sistólica. Acuérdense que la sístole es la contracción, ¿ok? Entonces, se va a agudizar más esta disfunción sistólica y me van a decir, a ver, Edwin, a ver, a ver, a ver. ¿Y a qué te refieres con que se va a agudizar más esa disfunción sistólica? A que este ventrículo ya no se va a contraer de una manera adecuada, se va a contraer de una manera ya patológica. ¿Y qué va a pasar entonces? Va a empezar a haber un flujo de la sangre retrógrado. ¿Cómo retrógrado, Edwin? La sangre se empieza a acumular en el ventrículo. ¿Por qué? ¿Por qué, Edwin? Porque ya no se está contrayendo el ventrículo izquierdo, ya está muy dañado. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre se va a empezar a congestionar, se va a empezar aquí a acumular. Entonces va a empezar a haber un flujo retrógrado. Se va luego a congestionar la aurícula izquierda, luego se van a congestionar las venas pulmonares. Fíjense cómo hay un flujo retrógrado de sangre, ¿ok? Se empiezan a congestionar las venas pulmonares. Luego se congestionan los capilares pulmonares y miren lo que va a pasar. Este es mi capilar pulmonar que antes llevaba sangre para acá. Pero miren, ahora en este caso, en esta enfermedad, ahora se empieza a congestionar estos capilares pulmonares y ¿qué va a pasar, doctores?
va a aumentar el flujo de sangre en retorno a los pulmones y va a disminuir la distensión alveolar. Miren, aquí porque hay sangre, porque hay mayor retorno. Entonces, ¿esto qué me va a provocar? Hay una congestión de capilares pulmonares. Esto me lleva a una menor distensión alveolar. ¿Qué pasa? No se distiende el alveolo. ¿Qué pasa? Entonces, no va a haber una correcta ventilación alveolar, va a haber una menor entrada de oxígeno. ¿Por qué, Edwin? Porque aquí me está disminuyendo la distensión alveolar. Hay receptores en los receptores pulmonares y alveolares, lo detectan. ¿Hacia dónde envían estas señales de que no está ocurriendo una correcta ventilación? Se los enseñé en la asesoría pasada, hacia el centro respiratorio, van a mandar señales. Esto me va a provocar después taquipneas, tiraje intercostal y después, ¿qué va a pasar? Disnea. Y esta es la famosísima disnea de origen cardíaco. O sea, fíjense que, bueno, qué tema, qué chido es el tema cuando ya uno lo empieza a entender, que dices, wow, ya sé ahora por qué una patología cardíaca me provoca un problema respiratorio, porque se congestionan los capilares pulmonares, disminuye la distensión alveolar, como disminuye la distensión alveolar, esto me provoca una menor ventilación alveolar, no ocurre una correcta entrada de oxígeno, no ocurre como tal la difusión de la que hablábamos. Lo detectan los receptores pulmonares, estos mandan señales al centro apnéustico y neumotáxico, ponen a chambear a los músculos respiratorios, ya cuando esto es excesivo provoca la disnea. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Muy bien, entonces vamos a terminar la reunión. Les voy a mandar otro link porque este ya se va a acabar. ¿Ok? Ok, ya tenemos esta disnea de origen cardíaco. Vamos a tener otros signos muy importantes. Cuando ustedes se acuestan, cuando una persona se acuesta, por lógica, aumenta el retorno venoso. Oye, Edwin, ¿por qué aumenta el retorno venoso? Porque hay que recordar que el movimiento de las venas es contra la gravedad, ¿verdad? Entonces, si me acuesto, pues va a aumentar el reflujo, el retorno venoso, ¿verdad? Porque esto ya no es contra gravedad, obviamente va a haber una mayor cantidad de sangre que llega al corazón. Entonces, como llega una mayor cantidad de sangre al corazón, cuando yo me acuesto, pues esta disminución de la distensión alveolar, como va a haber más sangre, miren, ahora va a llegar por aquí, por las venas, fíjense, acuérdense que la arteria pulmonar o el tronco pulmonar llevaba la sangre hacia los pulmones, ¿ok? Entonces va a aumentar esta cantidad de sangre que llega hacia los capilares venosos arteriales que llevan sangre desoxigenada con poco oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Van a disminuir aquí aún más la distensión alveolar. Entonces, ¿cómo se le llama este signo, doctoras? Cuando yo me acuesto y siento esa dificultad para respirar, se le conoce como ortopnea, ¿ok? A este signo se le conoce como ortopnea. Cuando el paciente se acuesta y tiene esta disnea, esta sensación de que no puede respirar. Sin embargo, pues en esta ortopnea el paciente pues está despierto, ¿verdad? Y ya se para y ya vuelve a respirar normal. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente, doctoras, está dormido? Está dormido el paciente y pues aumenta el retorno venoso. Bien dormido, pues ya no se va a parar, ¿verdad? Porque pues está bien rolado, bien dormido. Pues se va a despertar súbitamente porque no puede respirar y a esto se le va a conocer como disnea paroxística nocturna, un signo importantísimo. ¿Cuál es, Edwin? Cuando mi paciente, cuando la persona está dormida y se levanta bruscamente porque no puede respirar, porque aumenta, cuando está acostada la persona, aumenta el retorno venoso. ¿Ok? Entonces, como tal, ahí ya tenemos eso. Eh, entonces, vamos a tener que si esta afectación, doctoras, ya vimos que como tal aquí va a haber una congestión de aurícula, de venas. Ahora, si imaginemos que esta persona no trata su patología, no cambia sus hábitos,
pues esto se va a agravar, porque ahora lo que va a pasar es que esta congestión, ahora que estaba en las venas pulmonares, alveolos, va a pasar hacia los capilares de la arteria pulmonar. ¿Ok? Va a pasar de aquí para acá, capilares de la arteria pulmonar. Entonces, va a haber esta congestión ahora del tronco de la pulmonar y va a llegar a cavidades derechas. Fíjense, esta congestión va a llegar hasta las cavidades derechas y como tal, entonces, eh, ¿qué vena les había dicho? Bueno, va a congestionar aquí el ventrículo derecho, luego va a congestionar la aurícula derecha, y aquí lo importante, me va a congestionar estas cavidades, luego me va a congestionar la vena cava superior y me va a congestionar la vena cava inferior. Les había dicho, la vena cava superior, ¿qué afluente era un afluente como tal de la vena cava superior? Bueno, ya les había dicho como tal que el tronco brachiocefálico, ¿verdad? Que la vena la vena brachiocefálica derecha e izquierda. Pero ¿cuáles eran afluentes de esta? La vena yugular. Entonces, va a congestionarse la vena yugular y ¿qué va a pasar? Como va a estar congestionada, va a estar con retorno venoso que no debería ocurrir, va a ocurrir un signo que se le conoce como plétora yugular, ¿ok? Plétora yugular por congestión de la vena yugular. ¿Por qué, Edwin? Porque hay congestión de la vena cava superior. ¿Por qué hay congestión de la vena cava superior? Porque ya se me congestionó la aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces también se va a congestionar mi vena cava inferior. ¿Cuál era un afluente de la vena cava inferior? ¿Cuál, doctoras? Las venas suprahepáticas. ¿De qué retorno venoso llevan esas venas? O sea, ¿de dónde llega la sangre al hígado? Pues de la vena porta. Entonces esto me va a provocar una hepatomegalia congestiva por esta congestión de la vena cava inferior que me va a llevar a una congestión de las venas hepáticas de la vena porta y pues sí. Y también esto me va a provocar, porque la vena cava inferior les dije que recogía sangre de los miembros, me va a provocar edema de miembros inferiores por congestión de la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, repasando, ahora que ya entendimos esta imagen, vamos a repasar todo. Así, bien chido. Bien chido y de manera resumida. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estaba? Entonces, síntesis. Vamos a tener que la hipertensión arterial, entonces, vamos a tener que la hipertensión arterial, a ver. Entonces, vamos a tener que la hipertensión arterial me va a provocar aumento de las resistencias vasculares periféricas, mi corazón va a tener que esforzarse más para vencer esas resistencias vasculares periféricas. Esto va a provocar dos signos importantes. Número uno, remodelación ventricular, ¿verdad? O reestructuración cardíaca, es lo mismo. Esta remodelación ventricular, ¿de qué se va a conformar? De la hipertrofia patológica y de la dilatación ventricular. Esto me va a llevar a una disfunción diastólica porque no se va a poder llenar de manera adecuada porque aumentan las paredes del ventrículo, ¿verdad, doctoras? Entonces, si continúa el daño, esto me va a llevar a una disfunción sistólica, que es una contracción ineficiente del ventrículo izquierdo. Luego, esto me va a llevar como tal a la repercusión anterógrada. ¿Cuál es, Edwin? Esa no la mencionaste. No, no se las mencioné. Pero esta repercusión hace alusión a toda aquella que es provocada hacia el bombeo de la sangre, hacia la circulación sistémica. A ver, Edwin, a ver, explícame más eso. Miren, ya es lo que habíamos visto. Esta repercusión anterógrada, como va a haber una disfunción sistólica, una contracción ineficiente, va a haber una disminución del gasto cardíaco. Entonces, como hay disminución del gasto cardíaco,
disminuye la perfusión renal. ¿Qué les había dicho el riñón que pensaba? Va a decir el riñón, ah, me llega poca sangre, entonces yo voy a aumentar el volumen sanguíneo y el riñón va a aumentar, perdón, va a activar los mecanismos neurohormonales, activación permanente. ¿De cuáles mecanismos neurohormonales? Les dije tres principales. Sistema renina angiotensina aldosterona, ¿qué hace? Vasoconstricción, ¿por qué hormona? Angiotensina 2. Retención de sodio, ¿cuál hormona? La aldosterona. Y retención de agua, ¿cuál? La ADH. Ok, muy bien, entonces va a haber retención de agua y sodio. ¿Qué más? Esto me va como tal a retener muchísima agua, muchísimo sodio, se activa el sistema nervioso simpático, adrenalina, noradrenalina, ¿y esto qué me va a provocar? Taquicardias, va a haber mayor vasoconstricción, endotelinas y citocinas, que era el tercer mecanismo neurohormonal que también aumentan esa vasoconstricción. Después, ¿qué ocurría? Por este exceso de reabsorción de agua, ocurre el edema. ¿Qué es el edema? Aumento de líquido en el espacio intersticial. ¿Y por qué ocurre el edema? Porque aumenta la presión hidrostática, ¿verdad? Con el progresivo daño al ventrículo izquierdo, este después ya no se vacía, entonces la sangre se congestiona y ocurre la repercusión retrógrada. Esta sí se los mencioné, retrógrada. O sea, que la sangre va en dirección que no debería. Acuérdense que la sangre debería ir a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, pero retrógrada, va hacia atrás, va a haber congestión del ventrículo izquierdo, va hacia la circulación menor, ¿ok? O sea, hacia los pulmones. Entonces, va a haber congestión del ventrículo izquierdo, congestión de la aurícula izquierda, congestión de las venas pulmonares, congestión de los capilares pulmonares, va a haber disminución de la distensión alveolar. ¿Qué me va a provocar esto? Disminución de la distensión alveolar, me va a provocar la disnea de origen cardíaco. ¿Qué pasa cuando mi paciente se acuesta? Mi paciente se va a acostar, va a haber ortopnea. Cuando mi paciente está durmiendo, ¿qué pasa? Disnea paroxística nocturna. Y además, este exceso de congestión venocapilar pulmonar también me puede provocar un edema agudo pulmonar, ¿ok? Que es cuando ya hay muchísimo líquido, muchísima congestión en los pulmones. Entonces, ya tengo mis tres signos. ¿Qué va a pasar después? Con congestión del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, va a haber repercusión a cavidades derechas. ¿Qué pasaba? Que les decía, doctores, se pasa hacia la arteria pulmonar, se empieza a congestionar, luego se congestionaba como tal el ventrículo derecho, entonces después se congestionaba mi aurícula derecha, ¿verdad? Pero igual, como no se congestiona mi ventrículo derecho, aquí ocurre una disfunción diastólica derecha. ¿Por qué disfunción diastólica derecha, Edwin? Porque mi ventrículo derecho ya está congestionado. Luego ocurre una disfunción, luego ocurre como tal una disfunción sistólica derecha. ¿Ok? ¿Y esto qué me va a provocar, Edwin? ¿Qué venas, como tal, cuáles eran las venas que, cuáles eran las venas que desembocaban en la vena cava superior? Ah, la yugular. Entonces, congestión de la vena yugular. Bueno, no directamente, no, ¿verdad? Pero pues sí en esa. En la brachiocefálica, izquierda, derecha, yugular. Ok, se va a congestionar la vena yugular. ¿Qué va a ocurrir? Plétora yugular. Luego, ¿qué va a pasar? Se va a congestionar mi vena cava inferior. ¿Cuáles venas eran afluentes de la vena cava inferior? Las suprahepáticas. Se congestionaban las venas suprahepáticas o hepáticas. Entonces, ¿qué pasa? Se congestionan estas venas y después se congestiona la vena porta y esto me va a llevar a una hepatomegalia congestiva y también va a haber edema de miembros inferiores. Y pues sí, esto sería todo. Miren, aquí está como tal el esquema del doctor Nava. Repercusión a cavidades derechas, repercusión retrógrada, repercusión anterógrada. Y pues sí, aquí está todo el resumen de lo que les expliqué. Y pues ya acabamos. Nada más importante mencionarles los criterios de Framingham. Nunca se les olviden esos criterios. Son muy importantes. Eh, que dos mayores me indican insuficiencia cardíaca congestiva. Y dos menores y uno mayor también me lo indican. Y pues si yo me acuerdo que aquí los tenía. Aquí están.
Aquí están mayores, la disnea paroxística nocturna, la plétora yugular, estertores, cardiomegalia, la hipertrofia, el edema agudo pulmonar, reflejo hepatoyugular, ruido de galope. Y menores, edema de miembros inferiores, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, taquicardias, ¿ok? Y pues sí, diagnóstico, dos mayores me indican insuficiencia cardíaca congestiva. Uno mayor, uno mayor y dos menores también me la indican. Ok. Y pues sí, ya está, ya estuvo. ¿Qué más les quería decir? Pues sería todo. Si les preguntan, dime tres de criterios de Framingham, digan estos dos siempre. Son los más comunes. Galope, cardiomegalia y taquicardias. Esos tres. ¿Cuál es, Edwin? Galope, taquicardias, perdón, galope, cardiomegalia y taquicardia. Y pues sí, aquí quedó esta clase. La neta sí estuvo muy chida. Muchas gracias, Edwin. Sí, quedó todo muy claro y muy bien explicado.